hubo unos puntos que usted nos explicó y creo que no sé si no grabó la clase, pero yo quería pues volver a verlos porque ya ve que como son ejercicios, pues sí es importante Sí, claro. estar. Quise grabar la Mm, clase la vez pasada, pero estaba en Meet y de ahí busqué un programa para grabar aparte. Pero como son dos programas abiertos, digamos, conectados a internet, mi computadora no tiene tanta capacidad y pues no lo grabó bien. De hecho, mi intención era subirlo, pero no pude grabarlo. Bueno, se grabó todo mal, se quedaba pasmada la imagen o el audio se quedaba así todo sin secuencia. Entonces, ya por eso estamos ahorita en Zoom. De hecho, ahorita estoy grabando la clase y espero subirla a la plataforma. Es que ya ven que en Zoom, pues si no tienes una cuenta, digamos, premium o de paga, no puedes, solamente son como 40 minutos. Entonces, pues si se corta, pues regresamos, ¿no? Pero la intención es para que se quede grabada la clase, ¿no? Si hay algunos problemas o situaciones. ok, profe. Sí, ahorita estamos en Zoom. Bueno, ¿qué, qué problemas tenían del tema pasado? Vimos lo de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es una función con una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Que así le íbamos a ver en ecuaciones diferenciales, ¿no? F de x que iba a ser la función, la variable x, y su derivada, ¿no? Que iba a ser la derivada de la función y, que es la variable dependiente por la derivada de x, que es la variable independiente con respecto a lo que se está derivando. Y así va a ser en todas, ¿no? Y iba a ser como que la forma simple de una ecuación diferencial, ¿no? Que es la variable x, la función de x, la primera derivada de la función x, la segunda derivada de la función x, la tercera hasta enésimas derivadas, ¿no? Y así es como íbamos a ver una función, digo, una ecuación diferencial, ¿no? Donde iba a haber una derivada, que en este caso es de y en de x, la variable y la función de y, ¿no? Que todo esto es la función de y. Y también aquí hay otra derivada, digo, otra ecuación donde es podemos decir que es una ecuación diferencial, ¿no? Recuerden, tiene que tener x, que es la variable. Eh, Aquí vemos que es una derivada y la función y, ¿no? En este caso también. En este caso no es no es una ecuación diferencial porque tenemos la variable y toda la función, pero eso no tenemos la derivada o alguna derivada, ¿no? de la función y. Entonces no se puede considerar una variable, digo, una ecuación diferencial. Vamos a ver. Aquí empezamos a resolver, digamos, las ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde es x más 3 es igual a 5, donde es una igualdad, ¿no? Una ecuación significa que está dividido en un signo igual y que pues obviamente si hay una igualdad del lado izquierdo tiene que haber lo mismo que del otro lado, ¿no? Digamos que ese es el principio. Y así es como resolvimos esta derivada, ¿no? Donde teníamos la solución. Tenemos que hacer la solución de la ecuación diferencial, donde y es igual a la función, y lo único que hicimos fue derivarlo, ¿no? Derivamos y nos dio 3x al cuadrado, y ya en la ecuación original, que es y' es igual a 3y sobre x, ¿cómo decirlo? Le dimos los valores a la variable, que ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Que y' pues es lo que derivamos, y es la función, y así es como nos quedó, y en específico y fue una ecuación diferencial. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Y hablamos acerca de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Que en sí en matemáticas son como que las más simples porque siempre tienen una secuencia normal, digamos, solamente es cambiar algunas variables, en, perdón, en dados casos y se juntan, ¿no? Con la variable dependiente y la independiente. No es complicada ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí vimos cómo identificar las ecuaciones diferenciales ordinarias. Se contienen derivadas respecto a una sola variable independiente.
Aquí está la variable independiente, que es de x. Obviamente, si aquí es la función de y, pues la derivada, la variable independiente es de x, etcétera. Ahí también vimos las ecuaciones derivadas parciales. Las parciales obviamente contienen hablan de dos funciones o dos variables y más variables independientes. Bueno, aquí vimos una ecuación lineal de primer grado, ecuaciones no lineales de segundo grado, las vimos cuáles eran, y estas son las de enésimo orden. Y aquí comenzamos a resolver una, ¿no? Donde y es igual a c de e exponencial a la x o de e a la x. Esta c es como en matemáticas no podemos decir lo que es una constante, pero es un número, una letra que es c y así se queda. Y en derivadas, pues obviamente si la derivamos, la derivada de e a la x, pues es exactamente lo mismo, entonces no cambió otra cuestión. Y así es como lo resolvimos. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta ecuación que resolvimos? ¿O de este tipo de ecuaciones? ¿Quieren que resolvamos algún problema de los que quedaron pendientes? Antes de que pasemos a otro tema. De la gran lista de ejercicios que hicimos. A ver cuál. A ver, este es y, de x, de x. ¿Sí me escuchan, niños, jóvenes? Sí, profe, yo tengo una pregunta con el ejercicio 3 de que nos dejó. Ok. A ver, voy a compartir la pantalla. El 3, de y es igual a c1 menos x más c2, Sí. A ver, vamos a tratar de resolverlo. Que es y prima menos y prima. Ok. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo en el otro lado. Ok. Ok. ¿Y ahora cómo lo dejo? Ok. Aquí está. Pues obviamente nos dice, ¿no? Que esta va a ser la derivada, digo, la ecuación diferencial que vamos a ver si es solución. Perdón. Tenemos que ver si esta ecuación diferencial es solución y aquí nos están dando la función que tenemos que resolver. Entonces, lo único que tenemos que hacer es derivarla, pero como aquí nos dice que hay una primera derivada y después una segunda derivada, pues obviamente tenemos que derivar dos veces. La primera en y' y la segunda en y'. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar. Ok. La primera va a ser y' es igual a... Vamos a copiar esto para... no sé está. Perdón. Bueno, sí, vamos a hacerlo. La derivada de C1 menos A ya vi cuál fue el error. Me faltó poner la E. O sí lo estaban haciendo bien así. Ahí me faltó una E. Una E en el exponencial de X. Bueno, pero de todos modos vamos a resolverla. Sí, les pido una disculpa, aquí me faltaron las C.
las exponenciales o las letras C. Ok, entonces lo que tenemos que hacer aquí es derivarlas. La primera derivada de de E menos EX nos va a dar menos CE de X E menos X más CE2. El 2 que está en el subíndice, ese solamente está como para referenciar cuál es el 1 y cuál es el 2. Ese pues no tiene ningún valor, digamos, por sí. Solamente es el 1 o el 2. Y la derivada del CE2 o C del exponencial de 2 de X va a ser 2 de CE de 2 de X. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Aquí hicimos la primera derivada. Y ahora vamos a hacer la segunda derivada, que nos dice que es biprima. A ver que carga un poquito porque se me alenta un poco. Y biprima es igual a... Entonces, esta función que tenemos en medio, a la prima, la vamos a derivar otra vez. Entonces sería la derivada de c exponencial e menos dx. Ahora nos va a cambiar el signo de negativo a positivo porque el del exponencial que es negativo vuelve a bajarlo. Entonces se multiplican los signos, menos por menos nos da más. Y aquí nos va a dar 2 por 2. Porque aquí en la segunda derivada el 2 del exponencial lo volvemos a poner en la función y se va a multiplicar 2 por 2, nos va a dar 4, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo paso por paso para que quede bien. Y nos va a quedar y prima es igual a c exponencial de 4. Ok, vamos a poner este en color rojo o en otro color para que no nos confundamos. Donde aquí todavía no multiplicamos. Entonces ya tenemos y prima, bueno, la función y prima y y prima. De estos resultados le vamos a dar valores a la ecuación diferencial y que está en este lado, que es y prima menos 2y es igual a 0. Y vamos a ver si en verdad es solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a ponerla. Vamos a ponerla original acá. Ok. Vamos a ver si... Ok. Entonces, y prima nos vamos a dar cuenta que es esta. Más... no, es menos, perdón. Menos y prima, que va a ser la que está acá arriba. Menos 2. Menos 2. Y como este 2 está multiplicando la y, le vamos a abrir un paréntesis para poner la función y, que es y, c exponencial a 1 de a a la menos x más c exponencial 2 a las 2 de x. Ok. Es igual a 0. Vamos a ver si existe la igualdad. Entonces aquí ya tenemos la solución. Estamos evaluando la ecuación diferencial. Aquí, bueno, aquí le vamos a poner con paréntesis porque aquí también tenía un signo negativo, ¿no? Perdón. Ok, entonces aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos la ecuación diferencial. Vemos que aquí está en la primera parte, solamente lo que tenemos que hacer es multiplicar los signos, porque en dado caso, bueno, en sí, en esta parte del c exponencial de e a la menos x más 4c exponencial de 2 a la x, están bien los signos, no tenemos que multiplicar nada. Después sigue el de en medio, y aquí el signo sí lo tenemos que multiplicar. Este nos va a dar menos, por menos nos da más, y menos por más nos da menos. Aquí va a cambiar el orden de la ecuación diferencial. Y después vamos a multiplicar este menos 2. Va a multiplicar al c exponencial menos e menos x.
y también va a multiplicar al más c exponencial de 2 a la x. Entonces vamos a hacerlo. Y vamos a ver si en realidad sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí lo hacemos. Y este va a ser menos por más, no, menos por menos, nos da más. Nos va a dar... Ay, Dios mío. Ok. Y este signo va a cambiar, porque menos por más nos da menos. Entonces, este sí va a ser menos. Perdón. Menos. Y este menos 2 va a multiplicar a estos dos exponenciales. Entonces, el primero va a ser menos. No, bueno, los dos van a quedar negativos, pero con 2, con valor 2, ¿no? Menos 2 de C1 exponencial y menos 2 de C2 exponencial, que es igual a 0. Entonces ya tenemos hasta aquí la ecuación diferencial. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar y vamos a ver si con el álgebra podemos eliminar o quitar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga E1 lo vamos a juntar y se va a eliminar o ahí se pueden hacer operaciones, y lo que tenga E2 o exponencial 2 se van a sumar o restar entre sí. Por ejemplo, tenemos aquí el exponencial a la 1. Tenemos 1. Ok, este es el 2. Entonces aquí serían 2. C exponencial e menos x de c exponencial e menos x nos va a dar 2 exponencial de c menos x. Nos va a dar 2. Y aquí tenemos un menos 2. Entonces con estos dos se van a eliminar. Vamos a ver. Yo siento que en el pizarrón sería más rápido, ¿verdad? Pero aquí uno tiene que estarle buscando formas y cosas así. Sí, sería más rápido. Sí. Pero bueno, yo estaba estoy dando clases en prepa y en secundaria y empecé dando con un pizarrón que tengo ahí, pero luego escribo feo y como no estaba muy grande el pizarrón, luego no se veía qué era, entonces opté mejor por esto, ¿no? Por lo menos quizás no vaya tan rápido, pero se entiende un poco más, pues más legible las letras y todo eso. Yo creo. Bueno, entonces este C a la X, ¿qué es lo primero que hicimos? Sumamos estos dos. CE menos X por CE menos X o C exponencial de E menos X. Estos se van a sumar y van a dar 2, o sea, obviamente positivos de E menos X. Entonces, y este que es negativo se va a restar 2 menos 2, pues nos va a dar 0. Entonces, estos sí los podemos eliminar. Ok. Y aquí nos quedaron menos 2c exponencial de 2 a la x. Obviamente estamos hablando del 2, ¿no? Del E2. Y menos 2c exponencial de 2 a la x. Estos son dos negativos, entonces se van a hacer negativos. Va a quedar un menos 4. Y bueno, ¿sí le van entendiendo o quieren que lo haga así más paso por paso? No, sí, profe, ahí se ve Sí, que ahí se ve bien, sí lo el entendemos. 4 menos el 2 quedaría 0 otra vez, ¿no? Exactamente, entonces estos también se van a restar. Digo, para que no sea tan... Entonces, ya lo puse con otro orden, otro sentido, para que nos diéramos cuenta que estos se restaron con estas. Y nos dimos cuenta que regresó, bueno, toda la ecuación se hizo 0. Un momento, es que se me pasma el Word.
¿Qué hubo? Se bajó todo. Bueno, no hay problema. Vamos a subirlo para que quede bonito. Entonces va a dar 0 igual a 0. Entonces nos dimos cuenta que esta ecuación diferencial sí tiene solución. O es solución a la ecuación diferencial esta función. Y así es como iba a quedar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Ay, Dios mío. Se movió todo esto. Ok. ¿Algún otro ejercicio que tengan dudas o preguntas? Ya más o menos nos está quedando claro. La semana pasada nada más hicimos 2, creo, ¿no? Entonces sí comprendo de que hayan tenido bastantes dudas. El ejercicio número 5. A ver. Ah, ya, salto de página. Okay. El número 5, vamos a verlo. Ok. Bueno, con senos y cosenos. A veces se espanta, ¿no? Cuando vemos muchos Sí, senos, es ese. pero nos damos cuenta que no. Ok. Y ya estaban viendo el... Ok, aquí vemos que también tenemos una función que se está derivando entre x, ¿no? Tenemos seno de x y 3 de x. Y vamos a ver si esta función es solución a esta ecuación diferencial. Me parece que esta sí es solución. Tiene que dar coseno de x. Aquí está sencillo, bueno, no tan sencillo, pero lo que vemos es que nada más es una derivada, entonces lo único que tenemos que hacer es derivar la primera función de y. Tenemos y, y se acuerdan cómo derivamos un cociente. Lo voy a hacer rápido, sin paso a paso, solamente ya lo voy a derivar de una vez. Entonces, es el primero o el numerador. La primera, ¿cómo se dice? Bueno, la primera parte, ¿no? El seno de x por el 3 de x menos seno de x por la derivada del 3 de x, ¿no? Entonces va a ser la derivada del seno de x, ¿cuánto es? Coseno de x, Coseno ¿no? de X. Coseno de x por 3 de x. Ay, perdón. Por 3 de x menos seno de x, que es el primero sin derivar, por la Por 3. derivada del segundo, que va a ser 3 de x. Aquí me equivoqué. La derivada de 3 de x es 3 nada más, perdón. Por el segundo, bueno, entre el segundo elevado al cuadrado. Nos va a dar 3 de x al cuadrado. Y aquí tenemos la derivada de la función y. Entonces tenemos que ver, darle estos valores a la ecuación diferencial para ver si es solución a la ecuación diferencial. Obviamente. Entonces, vamos a evaluarlo. Vamos a poner la ecuación diferencial original. Ok. Y vamos a darle los valores de y. X es la variable. Entonces no lo podemos quitar. X más y prima, que va a ser toda esta función. Más y, que va a ser la primera función. Chingón, aquí está. Y entonces lo tenemos que evaluar. Aquí viene lo bueno, porque, bueno, quedan 10 minutos antes de que se... ¿Siguen en línea? Es que creí que se me había cerrado. Sí, estamos en línea. Ok.
aquí tenemos que hacer un, ¿cómo se llama? Se me olvidó una operación algebraica que vamos a tener que factorizar. Bueno, aquí me faltó el X por factor común. Vamos a ver si podemos hacerlo. A ver, perdón, tuve un error. No es X más Y prima, es X, XY prima. Perdón. Entonces, es la función X por todo lo que está acá. No, si no, no nos iba a dar. Perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero elevar al cuadrado esta función o el denominador y de ahí hacer un método de factorización por factor común. Perdón, me faltó esto. Es igual a coseno de X. Coseno de X. Aquí está. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a copiar todo esto. Y si elevamos al cuadrado 3 de X, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 9x. 9x al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces, ya tenemos casi todo. Ahora vamos a tener que sacarle el factor común a esto, que es 3 de X. ¿Cuál sería el factor común de toda esta operación? Pues sería el número 3, ¿no? Entonces nos quedaría... Vamos a ver. Ay, perdón. Ok, a ver, deme un segundo. Si multiplicamos X por X coseno de X, 3X seno de X más 3 seno de X. Sería 3X coseno de X menos 3 seno de X. Ok. Ok, ya. Aquí tenemos una X que está multiplicando de este lado. Esta X que está multiplicando la podemos factorizar con el 9X al cuadrado que tenemos acá abajo. ¿Por qué lo haríamos así? Bueno, ¿qué pasaría? Esta X está solita y obviamente no está independiente de todo lo demás que está dentro del numerador. Entonces, a esta X sí se puede factorizar con el 9X cuadrado que sigue acá para que nada más nos quedara una X. Y ya sería más sencillo, digamos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver. Es que no me... Ok. Esta X se va a eliminar. Y esta X se va a eliminar con el cuadrado que está acá. Entonces nos quedaría simplemente 9X y esta X. Aquí ya es un poco más sencillo, ¿no? Es una suma de, ¿cómo se dice? Pues suma de quebrados, ¿no? ¿Cuál es el primer principio para sumar quebrados? Pues que tengan el denominador igual, ¿no? Y si no, se tienen que acoplar los denominadores.
A ver, 13, ajá, coseno de X. Ok, entonces lo que haríamos sería elevar a la tercera potencia este seno de X para que podamos sumarlo con este 9 de X. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Va a quedar igual. Ok, entonces aquí está. Sería 9 de X. Aquí está. Te bajes, aquí está. Entonces este lo vamos a multiplicar por 3 para que nos dé 9 de X. Y obviamente si multiplicamos este por 3, este seno de X también se va a elevar a la tercera potencia. Entonces sería 3 seno de X. Es una identidad trigonométrica, bueno, no identidad trigonométrica, es una identidad de los números trigonométricos que este 3 lo podemos pasar en la primera parte y este 3 de X también lo podemos pasar a la primera parte. No se puede, este 3 de X está multiplicando a todo esto, pero no pertenece al coseno de X ni al seno de X, el 3. Entonces sí lo podemos pasar. Lo que está dentro de este coseno de X, que es la X, ese no se puede quitar por ninguna razón, digamos. Es matemáticamente imposible. Esto está multiplicando al coseno de X, no pertenece al coseno. Entonces, sí podemos pasarlo a la primera parte y nos va a quedar de esta manera. Ok. Esta es la única que no resolví. Se pasmó. Aquí está. Entonces nos va a quedar que dos funciones. Ok. Este va a ser de este y este va a ser de este. Nos va a quedar que es el 3x coseno de X. Ok. ¿Qué onda? Acá está. 3x coseno de X. Ok. Acá está. Coseno de X menos 3 seno de X más 3 seno de X. Seno de X. Perdón. Menos 9 de X. Es igual a coseno de X. Ok. Ok, vamos a ver. 3 de X, 3. Ok, 9 de X más 3 seno de X. 9 de X coseno de X. Ok. Porque quedaría un tercio del 3. Bueno, este 3 menos 3 seno de X más 3 seno de X lo podemos quitar. Y no, solamente nos quedaría 3x coseno de menos 3 seno de X. Digo, nada más nos quedaría 3x coseno de X de 9 de X.